Hola a todos, en esta ocasión voy a solucionar el problema 1.78 del libro Física Universitaria de Sir Szymanski, la edición 13. Este problema dice: un barco zarpa de la isla de Guam y navega 285 kilómetros a 40 grados al norte del oeste. ¿Qué rumbo deberá tomar ahora y qué distancia deberá navegar para que su desplazamiento resultante dé 115 kilómetros directamente al este de Guam? Bueno, para solucionar se va a aplicar la teoría de suma de vectores. Entonces vamos a dibujar primero un plano cartesiano con las direcciones que nos dan ahí. Está hablando de las direcciones cardinales, del este, del norte y así. Entonces miren que tengo el plano cartesiano. Podemos aquí hacerle flechitas. Listo, entonces acá tenemos a la derecha es el este, hacia arriba el norte, hacia abajo el sur y hacia la izquierda el oeste. ¿Listo? Vamos a dibujar los vectores conocidos. Entonces mire que se conoce, el primer vector dice que es 285 kilómetros a 40 grados al norte del oeste. Miren, aquí está la clave, norte del oeste. ¿Listo? Vamos a dibujarlos en azul. Entonces mire que el norte del oeste, pues nos ubicamos en el oeste y nos dirigimos hacia el norte. Entonces el vector será más o menos por aquí. ¿Sí? No lo estoy haciendo a escala, solo es para mirar la figura, cómo quedaría. Entonces mire que este vector tiene un ángulo θ conocido, que es de 40 grados. Θ será de 40 grados. 40,0 grados. ¿Listo? Así. Este vector lo voy a llamar A, porque es el primero. Y sabemos que la magnitud de este vector A, o sea, lo que mide este vector, es de 285 kilómetros. La magnitud de A es de 285 kilómetros. ¿Listo? Luego dice que la resultante, o sea que a este vector se le va a sumar otro vector que no conocemos, ¿sí? El otro vector, el segundo vector, es desconocido, pero se sabe que al sumarle ese vector resulta un vector, ¿sí? La suma de dos vectores da una resultante que es esta. El vector resultante sería este verde, que lo voy a dibujar en verde. Sería un vector que apunta directamente al este, ¿sí? Entonces mire que este vector, que lo voy a llamar resultante, a este vector, tiene una magnitud R de 115 kilómetros. 115 kilómetros. ¿Listo? Entonces mire que conocemos el primer vector y conocemos lo que tiene que dar. Este es el resultado que debe dar. Entonces, ¿cómo sería el segundo vector? De tal forma que al sumarle al primero nos dé el vector R. Entonces, aquí debo aplicar la suma de vectores, el método gráfico de suma de vectores, ¿sí? ¿Qué nos dice? Que pues si tengo un vector y le quiero sumar otro, se debe, se debe colocar de esta forma. La cola del segundo vector debe ir en la punta del primero. Cuando hablo de la cola, pues es aquí donde inicia y la punta es la flechita, ¿listo? Entonces la cola del segundo vector debe ir en la punta del primero, de esta forma, ¿sí? Y tiene que ir acá, hasta donde termina el vector resultante, ¿listo? Este es el vector B. Esa es la suma de vectores por el método gráfico, ¿no? Porque dice, ¿qué nos dice esa teoría de suma de vectores por el método gráfico? Que cada vector que esté sumando se debe colocar de esta forma. Bueno, el primer vector debe ir en el origen, desde donde se empieza, pero el segundo vector ya va de tal forma que la cola del segundo vector va en la punta del primero, y si hubiera otro vector sería la cola del tercer vector en la punta del segundo, y así sucesivamente. Y el vector resultante es un vector que va del origen del primer vector, o sea, de la cola del primer vector, hasta la punta del último vector que estemos sumando. Miren, aquí estoy aplicando eso. Entonces ya sabemos más o menos en qué dirección queda el vector B, ¿sí? O sea que miren que este va a estar apuntando en ese sentido, por lo tanto va a estar en el cuarto cuadrante. Si lo pueden ver, yo lo puedo trasladar así en el origen para poder darle sentido a esto. Y se puede dar cuenta que el vector B va a estar de esa forma. Lo voy a hacer un poquito más pequeño para que... Oh, no, dejémoslo ahí. Entonces ese es nuestro vector B. Ese es el que tenemos que encontrar. ¿Listo? Bueno, voy a borrar aquí esto. Ya se sabe cómo va a quedar el vector B. Lo voy a borrar y lo voy a dibujar de nuevo porque me quedó muy grande. Pero en ese sentido ya se entiende por qué daría en esa dirección. ¿Sí? Eso es lo que quería mostrar. Aquí como vamos a hacer cálculos analíticos, no se necesita tanta precisión en el tamaño de los vectores ni en la dirección. Eh, Listo. Entonces, este es el vector B.
Este es el vector B y este es el vector R. ¿Listo? Entonces ya podemos aplicar la teoría de suma de vectores por el método de componentes para poder encontrar este vector B. ¿Listo? Sabemos que A más B en general ya. Entonces sabemos que el vector A más el vector B debe dar el vector ED. ¿Sí? Esto es la condición que nos imponen. Eso, para poder hacer esto, pues debemos encontrar primero las componentes de cada vector. ¿Sí? Pero mire que del vector B no conocemos nada, ¿no? Entonces eso va a estar indicado. El vector B va a estar dado por sus dos componentes, Bx, By, que son desconocidas, pero las voy a llamar así para poderlas encontrar. Estas son nuestras incógnitas. El vector A sí lo puedo encontrar. Las componentes pues del vector A sí se pueden encontrar. Entonces mire que la componente en Y del vector A será esta. Y la componente en X del vector A será esta. Mire que la componente en X es negativa porque está apuntando a la izquierda, ¿sí? A X. Y esta es la componente en Y, que la voy a trasladar de tal forma que podamos construir un triángulo rectángulo, así. Miren que aquí ya tengo la componente en y aquí ya tengo formado un triángulo rectángulo. Ahora ya puedo aplicar las cosas que sé de los triángulos rectángulos, que son las siguientes. El seno del ángulo θ es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. La hipotenusa de esto es la magnitud del vector, ¿no? O sea, es A, la magnitud del vector que es conocida, que vale esto. ¿Listo? Eso, entonces seno de θ es igual al cateto opuesto, que es AY, sobre la hipotenusa, que es A. ¿Listo? Yo quiero encontrar la componente del vector en Y, entonces nos quedaría que AY es igual, esto que está dividiendo pasa al otro lado a multiplicar A por el seno de θ. Esto es igual, miren que el valor de A si lo conozco, es 285 kilómetros. Y el seno del ángulo θ es seno de 40,0 grados, decía ahí. ¿Listo? Eso lo metemos en la calculadora y ya podemos obtener esa componente. Sería 285 por el seno de 40. Esto da 183,19. E inclusive lo podemos dejar como AY con un solo decimal. Es igual a 183,2. ¿Listo? En kilómetros, que son estas unidades que tenemos aquí. Ahora aplicamos el coseno. Coseno del ángulo θ es igual. Bueno, aquí tenemos que analizar el signo, ¿no? Miren que la componente en Y es positiva porque está apuntando hacia arriba. Si estuviera apuntando hacia abajo sería negativa. En este caso es positiva porque apunta hacia arriba. ¿Listo? Mientras que la componente en X será negativa porque está apuntando a la izquierda. Ese signo lo vamos a colocar al final. Coseno de θ, ¿a qué es igual? Al cateto adyacente, que en este caso es la componente en X, dividido entre la hipotenusa, que es A. Entonces coseno de θ será igual a X sobre A. Cateto adyacente sobre hipotenusa. Entonces despejamos la componente en X, nos da A por el coseno de θ. Sustituimos valores, nos queda 285, que es el valor de A, kilómetros, por el coseno de θ, que vale 40 grados el ángulo. ¿Listo? Esto lo hacemos en la calculadora. 285 por el coseno de 40 es igual a 218. Entonces AX es igual a 218,3 kilómetros. ¿Listo? Mire que ya tenemos las dos componentes del vector A. Nos falta encontrar las componentes del vector R. Podemos ver que el vector R, el vector resultante, no tiene componentes en Y. Bueno, aquí me falta algo que es el signo de la componente en X. ¿Listo? Esta componente es negativa. Mire que lo coloqué al final. No me sale de la ecuación, o sea, al menos no me va a salir de los cálculos. Me sale por el análisis de la gráfica. ¿Listo? Ese menos yo lo coloco porque miro que la flechita o la componente la componente en X del vector A está apuntando a la izquierda. Como apunta a la izquierda, pues sería negativa. ¿Sí? De ahí sale el menos del análisis de la gráfica, no sale de otro lado. ¿Sí? Eso, ojo con eso. Siempre tienen que analizar los signos de cada componente y colocarlos al final para que no se olviden. ¿Sí? Eso. Ya tenemos las componentes en X. Ahora sí va a decir, en R, mire que en R no tiene componente en Y, no tiene proyección en el eje Y. Entonces la componente en Y del vector R es igual a 0. ¿Sí? Entonces podemos colocar aquí eso, que la componente en Y del vector R es igual a 0.
Bueno, aquí quiero aclarar que pues cada vector se va a escribir de esa forma, ¿no? El vector r es igual a rx, ry. Tiene dos componentes, ¿no? Entonces ya dijimos que ry vale 0 kilómetros, ¿sí? No tiene componente en y, por eso le coloco 0 kilómetros. Pero en x, mire que la componente en x es todo el vector. Lo que mide el vector es la componente en x. En este caso es 115 kilómetros, ¿sí? Yo lo voy a escribir de esta forma, que r en x es igual a 115 kilómetros. ¿Listo? Ahí tenemos las dos componentes de y las componentes de b que son desconocidas. Ahora vamos a aplicar esta formulita. Se sabe que el vector a, bueno, hagámoslo en otro color. Se sabe que el vector a más el vector b debe dar igual al vector r. ¿Listo? Eso. Entonces mire que voy a sustituir lo que se conoce. El vector a lo puedo escribir como ax, ay. El vector b más el vector b lo puedo escribir como bx, by. Y el vector r lo puedo escribir como rx, ry. Entre paréntesis. Aquí tenemos una suma de vectores, la cual se puede hacer por componente sumando componente a componente, como así. O sea que la suma de esto es igual a decir ax más bx, miran, sumo las componentes correspondientes, ay más by. ¿Listo? Esto es igual a rx, ry. Ahora tengo un vector que es igual a otro vector. Para que estos vectores sean iguales, cada componente, o sea, esta componente debe ser igual a esta componente y esta componente debe ser igual a esta componente para que la igualdad se cumpla, ¿sí? En la igualdad de vectores, cada componente debe ser igual a su correspondiente para que se cumpla la igualdad. Eso, entonces voy a aplicar esa condición y pues de ahí voy a sacar dos ecuaciones. La primera sale pues igualando las componentes en x, ax más bx debe ser igual a rx. Mire que yo quiero encontrar es bx, ¿verdad? Entonces lo despejo. Como bx está aquí positivo, este de acá es lo que me está estorbando, entonces lo paso al otro lado cambiándole el signo. Acá está, en este lado está positivo, al otro lado pasaría negativo. Entonces tengo que bx es igual a rx menos ax. ¿Listo? Aquí ya solo nos queda sustituir valores. Bx es igual, Rx ¿cuánto vale? Aquí lo tenemos, 115 kilómetros. Y menos Ax, que Ax vale menos 218,3. Miran, entonces sustituimos aquí con menos 218,3 kilómetros. Miran aquí. Ojo aquí que hay una multiplicación de signos, ¿no? Menos 218,3 kilómetros, sí. ¿Cómo se soluciona esto? Lo pueden colocar en la calculadora tal como está, o si quieren hacemos un pasito intermedio que es multiplicar los signos para que no haya problema. Menos por menos, miren, menos por menos da más. Signos iguales resultan más. Menos por menos más. Más 218,3. Miren que cuando se multiplican los signos ya puedo quitar los paréntesis. Kilómetros. ¿Listo? Y esta suma ya la pueden hacer a mano o en la calculadora como les parezca más fácil. 115 por 218, perdón, más 218,3. 115 más 218,3 da 333. Entonces Bx es igual a 333,3 kilómetros. ¿Sí? Ahora sacamos la segunda ecuación. Este resultado ya lo vamos a usar. Este ya es el que nos sirve. La segunda ecuación sale igualando las componentes en y. Ay más by es igual a ry. Despejamos by, que es lo que queremos. By es igual a y, perdón, a ry menos ay. Miran, porque esto es lo que pasa al otro lado, debe cambiar de signo, ay. Ahora sustituimos, recuerdan que by vale 0, perdón, ry vale 0, entonces aquí tenemos ry que vale 0 kilómetros menos ay, y ay vale 183,2 kilómetros. 183,2 kilómetros. ¿Sí está bien? Sí. Mire, entonces que aquí este resultado ya es sencillo y nos queda que
BY es igual a menos 183,2 kilómetros. Eso. Y aquí ya tenemos la segunda componente que nos va a servir para encontrar la magnitud del vector. ¿Listo? Eso, ahí ya está. Ahora, ¿cómo encontramos la magnitud del vector? Que es la primera pregunta que nos hacen. Pues la magnitud del vector B es igual a la componente en X al cuadrado más la componente en Y al cuadrado. Sustituimos valores y pues nos queda que es 333,3 kilómetros al cuadrado más menos 183,2 kilómetros al cuadrado. Hacemos esto en la calculadora respetando los paréntesis. Entonces, raíz cuadrada, abro paréntesis, abro otro paréntesis, 333,3, cierro paréntesis al cuadrado, más, abro paréntesis, menos 183,2, cierro paréntesis y al cuadrado, y cierro el paréntesis primero que abrí. Y esto nos queda 380,3. Entonces la magnitud de B es igual a 380,3 kilómetros. ¿Listo? Este se lo puede aproximar a un entero, ¿sí? Porque todos los valores de las distancias están en enteros, pues los que nos dan los datos, miran, 285 kilómetros está entero, el dato que nos dan en el problema, y la R también que nos la dan, este valor de R, es 115 kilómetros, miran, están en enteros, entonces es conveniente expresar esto en enteros. Si esto es un 8, aunque no parezca, 8, 380,3. Eso. Entonces, para aproximar esto a enteros, pues se aplica reglitas de aproximación. O sea, mira que este 3 es como es menor que 5. Al ser menor que 5 hace que el número anterior quede sin cambios. Por lo tanto, queda como un 0. Nos queda 380 kilómetros. Y de esta forma, esta sería la solución para la magnitud del vector. Miran que nos está preguntando aquí qué rumbo deberá tomar ahora y qué distancia deberá navegar. Bueno, yo encontré primero la distancia. Eh, Sí, encontré primero la distancia, pero el rumbo se lo puede encontrar ya con las componentes que acabamos de hallar, ¿no? Con Bx y By ya se puede encontrar ese rumbo. Eso, pero yo quiero que entiendan que la distancia que debe, esta pregunta que nos hacen, la distancia que deberá navegar es esa magnitud, porque es cuánto deberá navegar o cuánto debe valer el vector B como magnitud para que se cumpla esa suma, esas condiciones que nos dan ahí. Entonces debe navegar una distancia de 380 kilómetros. Ahora lo que nos falta saber es hacia dónde debe dirigirse. O sea, lo que a mí me falta saber es cuánto debe valer este ángulo. Pero voy a escribámoslo en azul, para que eso se cumpla, ¿no? Entonces para eso pues voy a dibujar las componentes de ese vector B, para que entiendan qué es lo que voy a hacer. Miren que la componente en X es esta, del vector B, y la componente en Y es esta, ¿sí? Para el vector B. Voy a quitar este de aquí porque no lo voy a usar. Entonces puedo quitar también inclusive este vector. Eso. Entonces mire que esta es la componente de B en X y esta es la componente de B en Y. ¿Listo? Eso, y con esto ya podemos encontrar la dirección. Voy a aplicar la tangente. Miren que la tangente del ángulo θ es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. ¿Sí? O sea, nos quedaría que tangente de θ es igual a BY sobre BX. ¿Listo? Eso es lo que voy a aplicar acá. Lo podemos hacer con azul. Tangente del ángulo θ es igual al cateto opuesto, que era BY, sobre BX. ¿Listo? Eso. Quiero despejar θ. Y pues para eso pues aplico la función inversa de la tangente, que es el arco tangente. Arco tangente de θ, perdón, aplico el arco tangente a ambos lados del igual, entonces tengo que aplicárselo a la tangente. Arco tangente de la tangente de θ es igual al arco tangente de esta división que tenemos aquí, BY sobre BX. ¿Sí? Eso. Entonces el arco tangente, perdón, aquí nos queda así. Como el arco tangente es el inverso de la tangente, esta función cancela esta función y nos queda simplemente θ. θ es igual al arco tangente de BY sobre BX. ¿Listo?
Aquí ya podemos colocar números, pero tenemos que tener cuidado en algo, que si colocamos BY negativo, el ángulo que nos va a dar será negativo. Y tenemos que saber interpretarlo, ¿sí? Por lo general, se dice que hacia allá es positivo, o sea, los ángulos medidos en ese sentido son positivos, y los ángulos medidos en este sentido de aquí son, en el sentido así como está aquí, son negativos. Entonces esa sería la interpretación, que está medido en el sentido negativo el ángulo, ¿no? Pero otra forma de hacerlo para no tener problema con los signos es colocar ambas componentes positivas, que es lo que yo voy a hacer, y como ya sabemos dónde va a quedar el ángulo, o sea, dónde se tiene que medir el ángulo, ya después lo aclaramos. Por ejemplo, aquí sería el valor que nos dé medido hacia el sur del este, así se tendría que decir, y lo colocamos positivo el número, ¿sí? Para que ahí no hay problemas de interpretación, ya se sabe hacia dónde se mide, porque a veces con el signo menos solamente no se tiene muy claro hacia dónde se tiene que medir el ángulo, ¿listo? Por esa razón yo voy a colocar todo positivo y voy a aclarar al final en qué sentido se tiene que medir ese ángulo. Teta será igual al arco tangente de la componente en Y, 183.2 kilómetros, 183,2 kilómetros, dividido entre la componente en X, que es 333.3, es 333,3 kilómetros. Mira algo importante aquí, que los kilómetros se cancelan, y eso es muy importante porque aquí dentro, cuando se calcula un arco tangente, no deben quedar unidades. Miren que se cancelan, entonces ya no nos quedan unidades, y eso está bien. Si nos hubiera quedado un kilómetro ahí, simplemente tendríamos que revisar todo porque quiere decir que hay un error. Aquí no debe quedar nada. ¿Listo? Eso lo hacemos en la calculadora, recordando que en la calculadora no aparece como arco tangente, sino que esta función aparece como tan a la menos 1. Y esa es la que debemos presionar. ¿Listo? Ese es el arco tangente en la calculadora. Entonces sería tan a la menos 1 de 183.2 dividido entre 333.3. Esto nos queda un ángulo de 28.8 grados. Entonces θ es igual a 28,8 grados. ¿Sí? Eso, 28.8 grados, ahí está bien. ¿Listo? Y esa sería la dirección en la que se tiene que caminar, pero nos falta especificar si en qué sentido se está midiendo. ¿Listo? Como vemos en la figura, vuelvo a repetir, el vector pues apunta hacia abajo, ¿no? Entonces está apuntando al sur del este. ¿Se dan cuenta? Al sur respecto del este. Entonces acá le podemos colocar así. Ese ángulo está medido al sur del este. ¿Listo? Y ahí ya quedaría bien. Si le hubiéramos colocado el menos que aparece aquí, este menos de la componente en Y, digamos que yo le hubiera escrito aquí el menos, lo único que cambia es que el θ nos va a dar un menos 28. Y ahí hay que saberlo interpretar, pero pues como les digo, para no tener problemas con ese signo, se calcula el valor del ángulo y se especifica en qué sentido se mide. Aquí, de esta forma es más claro y creo que es más intuitivo, es más fácil de entender. ¿Listo? Eso sería todo, espero que esté claro. Por favor, si les gustó, si les ayudó para alguna tarea, déjenme un like y suscríbanse, que eso me ayuda bastante. Muchas gracias y hasta luego.